Bienvenidos a Vida Cristiana Podcast, un podcast más. Estamos llegando al número 33. Gracias por su sintonía domingo a domingo. Puede compartir este contenido porque va a estar súper interesante. Bienvenidos a todos. Buenas noches, gracias a todos los que nos hacen en espacio en su casita. Un domingo más, como dice mi esposa, estamos aquí haciendo un episodio más. Y este día tenemos un invitado muy especial que nos ha recibido desde el despacho de la alcaldía de Sao, a nuestro querido alcalde Jorge Castro. De verdad que es un honor tenerlo aquí con nosotros en Vida Cristiana Podcast. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Melissa? ¿Qué tal, Vladimir? Un gusto estar aquí con ustedes, definitivamente. Para mí es importante todo ese tipo de conversaciones. Ya teníamos unas semanitas de estar platicando que se daba y no se daba, pero realmente qué bueno que hoy tuvimos el espacio para poder conversar con usted. Sí, no, definitivamente, como decía, este tipo de comunicación es totalmente importante. Hay que hacer los espacios, ¿sí? Hoy en Sao tenemos, lo que menos tenemos son espacios porque son seis distritos, pero este tipo de espacios debe de hacerse, debe de conversarse con la gente. Es correcto porque, bueno, nosotros somos un espacio netamente orientado para el campo cristiano y por mucho tiempo la iglesia cristiana como que estuvo muy alejada del tema de la política. Sí. Y de repente yo siempre he pensado de que si tú quieres que no se tomen medidas políticas en contra de tus principios, entonces involucrarte. De hecho, creo de que si tú le preguntas a cualquier judío, te va a decir que el Antiguo Testamento es un libro político. Hay mucha política. De hecho, los 10 mandamientos, la ley de Moisés, como dicen, pues entonces en ese sentido es muy importante que como cristianos estemos involucrados, conozcamos, preguntemos, opinemos. Bueno, si nosotros vemos Moisés era un líder político, es correcto, inicial, pero yo pienso que Dios debe estar en todos lados, ¿sí? Entonces cuando separamos de la fórmula de éxito, de valores cristianos y morales, a Dios de la política, entonces empiezan a ocurrir las cosas al contrario. Pero cuando un ser humano tiene respeto y amor hacia Dios, va a respetar al prójimo, va a respetar precisamente todas las normas y las leyes aplicables y el favoritismo hacia la comunidad, hacia el pueblo salvadoreño. Entonces yo creo que el alejar a los políticos de Dios es totalmente contrario a lo que se debe de hacer. Realmente para nosotros es un gusto el poder compartir y vamos a tener más tiempo de platicar todo eso, pero antes de eso quiero entrar yo en materia. Y quiero saber quién es Jorge Castro, la persona. Yo sé que todos lo conocemos por el diputado, ¿sí? Ahora sí, por el alcalde, el que tomó ese reto. Y ya vamos a hablar de eso. Pero, ¿cómo es o quién es Jorge Castro? Bueno, yo soy originario de Chalchuapa, del barrio San Sebastián. Tengo 59 años de edad. ¿Qué les puedo decir? Fui criado desde chiquito cristiano, ¿sí? Y estudié en una escuela, en el Colegio La Fe, aquí en Chalchuapa, y que me fui para San Salvador a tratar de buscar un empleo mejor. ¿Sí? Me empleé ya desde joven, anduve en la administración pública, he estado en muchos ministerios, tengo quizás unos 33, 34 años de andar en la administración pública. Amo la zona, ¿sí? De todos mis recuerdos, mi infancia, mis amigos de infancia, las memorias con mi mamá, mi papá que ya fallecieron, están arraigados en la zona y yo creo que uno debe tener dentro de esa escala de valores en la cual Dios debe de ser el primer lugar siempre, ¿verdad? La familia debe estar en el segundo lugar y el arraigo a la zona debe estar en el tercer lugar. Algunos dicen, bueno, el trabajo, sí, el trabajo uno debe tener cierta responsabilidad, pero dentro de esa escala de valores debe de haber un orden, y siempre y cuando ese orden esté en el lugar correcto, creo que uno puede funcionar mejor. Es correcto. De hecho, pues, incluso en administración se estudia bastante eso, el tema de la escala de valores. Pero nos comenta de que ha tenido varios años entonces en este mundo de la política, pero a veces hay personas que les gusta estar como detrás de la cortina, ¿verdad? Pero ¿en qué momento se da en su persona el deseo de ya tener un rol más, digamos, más protagónico? Ajá, quizás, más ¿no? protagónico en la esfera
política del Salvador. Bueno, que quizás en el ámbito político no había estado hasta que de alguna manera me afilié al partido de Nuevas Ideas. Justo íbamos a preguntar también eso, o sea, ¿por qué opta por Nuevas Ideas? Porque sí trabajé en la administración pública, pero digamos, uno como empleado público no necesariamente está vinculado a un partido, ¿sí? Sino que uno tiene un empleo, ¿verdad? Claro, hay un gobierno central, pero en mis años anteriores jamás había estado vinculado a un partido. Fue hasta que yo escuché al presidente Bukele, cuando estaba tirándose en la campaña para alcalde de Nuevo Cucatlán, que me llamó la atención lo que él quería y dónde pretendía llegar. Entonces, pero lo decía con pasión. Yo creo que cuando los seres humanos tienen el elemento de pasión, hacen las cosas bien, ¿verdad? Cuando uno no puede encontrar la pasión en las cosas, el elemento esencial falta. Cuando yo pienso, si queremos hablar del aspecto cristiano, cuando Moisés le sirvió a Dios para sacar al pueblo de Dios fuera de Egipto, lo hizo con pasión. Entonces, cuando ustedes realizan este podcast con pasión, lo hacen sumamente bien. Entonces, cuando quitamos, si yo hago con pasión el gobierno municipal, probablemente voy a tener éxito, siempre y cuando me agarre de la mano de Dios, ¿verdad? Entonces, estaba yo en la lucha de la pandemia, yo estaba trabajando en el gobierno central, el gobierno del presidente Bukele, y estaba viendo yo cuatro ministerios al mismo tiempo, ¿sí? Un solo salario, obviamente, porque una de las visiones de este gobierno es el ser empleados plurifuncionales, ¿sí? Entonces yo era asesor de Romeo en el MOP, era asesor del ministro Alaví en Salud, asesor jurídico, yo soy abogado, al mismo tiempo era asesor de Romeo, de Alaví, del MAC y de Rubén Alemán en ANDA. Entonces era una especie de, salía yo a las 6:30 de la mañana de mi casa y regresaba a las 11:30 de la noche, 12, porque tenía que hacer 3 veces el mismo tour. Me iba yo al Ministerio de Agricultura, después a ANDA, después me iba al MOP y después al MinSal, que es el Ministerio de Salud, y después lo volví a hacer, regresaba y después lo volví a hacer. Y a la tercera ronda terminaba yo en la noche, y en eso estaba cuando lo de la pandemia me obligó a trasladarme a lo que pretendía ser el Hospital El Salvador. Entonces me pidieron hacer el vehículo jurídico para que hubiera una amalgama, una fusión en el proceso de compras entre el MinSal y el MOP. Entonces ahí fue que empecé yo y de repente agarré el periódico porque me dio COVID, cuando estaba dando al principio. No había vacunas todavía. Justo eso le iba a preguntar. O sea, cuando estaba dando al principio tocaba que encerrarlo uno. Sí, claro. Entonces en el encierro me acuerdo que agarré el periódico y entonces vi a los diputados de la asamblea anterior y bueno, ahí está Dios que me estoy yendo. Y entonces vine y dije yo, la asamblea no funciona, no entienden los diputados de ese momento que la lucha de la pandemia es luchar contra el derecho fundamental a la vida, para protegerlo, que es un deber del Estado. Aquí la política en ese momento sale sobrando. O sea, sale sobrando si en las decisiones el presidente gana más votos, porque las decisiones conectan con el pueblo. O el color de la bandera, ¿no? Sí. Entonces, pero si usted veía en otros estados, en otros países, se unieron en la lucha de la pandemia. Pero aquí no, aquí el Estado, que debería ser uno solo, se fraccionó políticamente cuando no debería haber sido eso, y cuando el presidente tiraba una iniciativa en base al Código de Salud, entraba a la Asamblea, se oponía y la Sala de lo Constitucional acompañaba a Arena y al Frente, y entonces bloqueaban las decisiones del presidente. Entonces, en ese ínter agarré yo el diario y vi la postura de los diputados de ese momento y me molesté y dije, yo no entienden que aquí se está luchando para proteger la vida de los salvadoreños. Entonces sentí que Dios me dijo, ok, pero no es lo mismo estar en la loma que estar en el lugar, ¿verdad? Y sentí como la invitación, ¿verdad? Yo vengo de una familia totalmente apolítica, o sea, mi familia jamás caminó bueno, yo me recuerdo que a mi padre lo venían a buscar para ser alcalde de muchos partidos y decían que no. Entonces yo siempre tuve una resistencia a la parte y en ese momento
yo le pedí a Dios que si Él quería que yo me tirara a esto, que me enseñara el camino, porque no tenía yo ni idea. Y fue como que se me fueron abriendo las puertas de una manera bien peculiar y especial. Entonces, que me llevaron a un punto donde cuando sentí yo ya estaba en el camino para poderme inscribir para candidato, me inscribí y siempre sentí la fortaleza precisamente que Dios me estaba acompañando. Cuando yo entré de diputado, yo estaba en el puesto 6º, ¿sí? en la elección, que es conocido como el puesto invisible, ¿sí? Porque el 6º lugar nunca entra, nunca queda de diputado. Entonces era algo bien complejo. Digamos de que habían varias cosas que no pintaban a su favor, digamos. Exactamente, pero yo sabía en mi corazón que Dios de alguna manera quería que le sirviéramos en ese lugar. Entonces fue como que se me abrieron las puertas. Cuando yo entré realmente, si ustedes me preguntan cómo hiciste o qué, dónde te moviste para poder salir del lugar invisible, realmente lo hizo Dios, ¿verdad? Sería injusto decir que yo hice la estrategia, ¿verdad? La hizo Dios. Y cuando estaba yo, le voy a contar algo bien peculiar. Cuando yo entré ese primer día, yo le dije a Dios, bueno, aquí estamos, ¿verdad? ¿Cuál es la misión primera? O sea, si me trajiste hasta aquí, ¿cuál es la misión primera? Y esta cosa raras veces la he contado. No tenía ni idea cuál era la primera misión, pero cuando yo vi hacia el frente, vi en la asamblea hay un escudo del Salvador. Entonces yo vi el escudo del Salvador y dije, qué escudo más bello, ha de ser caro, ¿verdad? Vi hacia la derecha y había una pintura de Matías Delgado, el prócer Matías Delgado, cara, me imagino, grande. Vi a la izquierda Manuel José Arce, vi un poquito más a la izquierda y vi un podio donde estaba la Constitución de la República. Y así me llevó Dios y empecé a ver un gran lujo en el Salón Azul, pero no había absolutamente nada de Dios, nada, absolutamente nada. Ninguna referencia, ninguna nada imagen, de nada. Había una pintura de una señora. Salvo la palabra de que dice el escudo, adiós, unión, libertad, me imagino. Ni aún eso. ¿No sabes ¿En serio? No, porque estaba el escudo con los laureles, pero hasta ahí. Dios Unión Libertad está debajo de lo que es la bandera, ¿verdad? Sí. Vinculado a la bandera. Entonces en ese momento entendí yo que no había nada. Yo dije, bueno, esa es la primera misión, ¿verdad? Démosle, pero no sabía por dónde. Entonces me levanté y me fui a hablar con unos colegas diputados y les digo, bueno, no hay nada de Dios. Entonces todos me dijeron, sí, pero el Estado es laico. Okay. El Estado es laico, entonces no puede estar vinculado. Entonces yo les dije, no, pero laico no quiere decir ateo. Tal cual. Laico lo que quiere decir no inclinado hacia ninguna religión. Eso, y el Estado no se puede inclinar o favorecer una religión específica. Entonces le digo, no es eso, ¿verdad? Debería de haber una frase, ¿sí? Entonces me recuerdo que me dijeron, bueno, sí, pero si hacemos eso nos van a crucificar, me dijeron, ¿verdad? Porque van a decir que estamos haciendo de la asamblea un templo, van a decir que... Yo me recuerdo que yo sentía que era un tren a todo vapor, ¿verdad? Yo me sentía fortalecido en Dios, y entonces vine yo y le digo yo, bueno, pero si nos hacen eso y nos lo hacen porque le estamos sirviendo a Dios, que nos lo hagan 10,000 millones de veces, ¿verdad? Sirviéndole a Dios. Entonces Dios toca corazones, ¿verdad? Y Dios empezó a tocar corazones, siento yo, y empecé a tratar de formular un proyectito. Ese mismo día me puse a ver la ley de símbolos patrios y yo quería, porque era fácil modificar el reglamento para poder ponerlo, pero yo decía, no, lo debemos de encriptar de alguna manera más fuerte, debe ir a una ley, ¿verdad? Para que sea más difícil en el futuro que lo quieran quitar. Entonces, en la ley de símbolos patrios empecé a ver yo, y también empecé a ver que la Constitución de la República, en la parte enunciativa, en la parte primera, dice, nosotros, representantes del pueblo, puesta nuestra confianza en Dios, dice. Entonces yo dije, bueno, Dios unió libertad. Cuando uno toma el puesto dice, juráis ante Dios desempeñar. Entonces el Estado nos enseña el respeto y el amor hacia Dios, pero de una forma pasiva. Sin embargo, está en la ley de símbolos patrios y en la parte enunciativa de la Constitución. Entonces,
agarré puesta nuestra fe en Dios, pero había algo que no me hacía clic, y lo leía, empezamos con el jurídico de la asamblea a tratar de hacer la modificativa, pero no me hacía clic la frase, y de repente entendí que había que sustituir el término confianza, entonces le pusimos puesta nuestra fe en Dios, ¿sí? Lo sometimos a votación a la comisión, pasó, y de ahí en el pleno tuvimos la oposición valga la redundancia, de la oposición, que decía que el Salón Azul no era un templo, que no podíamos estar jugando con la frase que estábamos utilizando a Dios. Entonces, pero nosotros sabíamos que era importante, ahí donde se toman decisiones, que estuviera la frase vinculándonos hacia el amor y el respeto a Dios, y que de alguna manera nos concientizara que estábamos tomando decisiones en las cuales Dios nos acompañaba, siempre y cuando lo hacíamos con fe. Entonces le pusimos una frase hermosa, que no sé si ustedes la han visto, que se ven desde cualquier transmisión que hagan de la plenaria, son letras grandes, doradas, que dice puesta nuestra fe en Dios. Entonces, yo cuando las veo, yo digo, me siento agradecido, ¿no? Porque a veces uno dice, le serví a Dios. No, yo creo que yo me siento agradecido de que Dios me eligiera como la parte detonante en eso, ¿verdad? Pudo haber elegido a todas las personas que Él quisiera. Sin embargo, que de alguna manera me agarrara de la mano y me llevara a hacer un carrito, ¿sí? Un simple carrito, para que eso se fuera detonando mediante una cadena de personas, para mí es un momento bien especial en la asamblea. Excelente. A mí me gustaría saber por qué Nuevas Ideas. Ok, porque yo vengo de una familia totalmente apolítica, ¿verdad? Cuando yo me recuerdo que hablábamos con mi padre, él no creía en los políticos, ¿sí? Cuando nace en la política el presidente Bukele, él hace una reunión en Nuevo Cuscatlán, en una pupusería, y él llega a hablar de lo que él pretende hacer. Yo estaba ahí, yo llegué, y cuando lo vi pasión, ¿verdad? Y cuando una persona tiene el elemento del amor y el respeto a Dios, se echa de ver, ¿verdad? Se sale por los poros. O sea, cuando una persona se para y habla de Dios y está mintiendo, creo que es fácil sentirlo, pero cuando una persona tiene la postura y Dios lo respalda, eso pesa. Entonces, cuando yo lo vi, él tiene un amor y un respeto hacia Dios bien particular y especial, y de ahí las ideas que él estaba dando, las estaba dando con pasión, ¿verdad? Entonces yo dije, jamás había oído yo ninguna persona así. Entonces me llamó tanto la atención que de alguna manera decidí afiliarme en el partido. Siento que no me equivoqué, ¿verdad? Yo siento que perfecto solo Dios, ¿verdad? Los seres humanos somos imperfectos y nos equivocamos, pero si vemos el 90% de las cosas en las cuales se ha tomado decisión de acuerdo a la visión de él, yo siento que es el camino correcto, y eso fue lo que me llamó la atención. Y una pregunta, digamos de que usted fue parte de esta generación política que sinceramente va a pasar a la historia. De hecho, yo trabajo para una multinacional, entonces tengo compañeros de otros países en reuniones, y ayer justo me preguntaron sobre una opinión sincera sobre cómo estaba El Salvador. Entonces, y compañeros que viven en países muy, muy lejos de El Salvador, pues. Entonces, en ese sentido, obviamente, este evento que sucedió en este país va a quedar escrito en los libros de historia. ¿Qué significó para usted, o qué ha significado para usted, ser parte como ese movimiento político histórico de El Salvador? No, un honor y un orgullo de estar sirviéndole al pueblo desde el punto de vista de esta visión que tiene el presidente, donde se nos ha enseñado que el concepto de ser funcionario o empleado público es realmente servirle al empleador, a nuestro empleador, el pueblo salvadoreño. Entonces, ser parte de esto, haber empujado la carreta, aunque sea en un pedacito chiquito, a mí me hace sentir orgulloso, me hace sentir parte de esta historia. Cuando yo hablo con mis hijos me dicen, qué chivo, papá, ¿verdad? Qué chivo que andas ahí empujando la carreta.
Y lo hacemos, miren, no es por nada, bueno, aquí están ellos que me oyen aquí, nosotros trabajamos de lunes a domingo, full, de lunes a domingo, terminamos tarde, le echamos ganas, ¿verdad? Nos ponemos la camiseta, no andamos pensando que nosotros tenemos que estar en el escritorio, andamos para arriba y para abajo. Este es un momento también histórico porque se dio una modificativa a los municipios, son 44. En el caso mío, imagínense, es quizás la más grande de Santa Ana, son seis alcaldías, ahora distritos. Es complejo. Si imagínense, históricamente una alcaldía no ha funcionado, ahora 6 al mismo tiempo. Es algo, hay que estar uno de la mano de Dios porque no va a funcionar, ¿verdad? Tú no puedes tener un montón de ideas, pero las alcaldías tienen un montón de límites, ¿sí? Primero financieros, segundo hay estructuras arraigadas dentro de las municipalidades donde el empleado público cree que tiene que llegar a sentarse y a dejar pasar las horas para que irse, ¿verdad? Entonces, hacer una reingeniería, tocar el corazón de las personas, de los empleados para que cambien ese chip, no es fácil. Entonces, nosotros tenemos apenas un mes, una semana y estamos queriendo hacer los cambios, queremos que la gente entienda que hay que hacer esto por el pueblo y un momento histórico. Alcalde, usted teniendo una diputación, formó parte de varias comisiones importantes, realmente los ojos sí estaban puestos, sobre todo todos los que están acá en Santa Ana, en los diputados de que las personas votaron, pues los que los representan. Estaba fácil una reelección como diputado, estaba fácil, pero ¿en qué momento decide hacerse a un lado y correr por una municipalidad, una candidatura, a una municipalidad? ¿Cuál fue el atractivo? ¿Qué lo motivó? Bueno, cuando uno es diputado, uno igual hace territorio, ¿verdad? Sábado y domingo full territorio, y al hacer territorio uno de diputado siente un poco de frustración en el sentido siguiente. Uno llega a las comunidades, ¿sí? Y las comunidades le dicen, bueno, mire diputado, arrégleme la calle, mire diputado, arrégleme el tendido eléctrico. Además de eso uno ve la pobreza en cuanto, les voy a poner un ejemplo, pacientes de enfermedades crónicas de lugares de acceso difícil, ¿sí? Uno de diputado no puede ayudar, no le puede poner el tendido eléctrico, no puede arreglarles la calle, no puede arreglar el problema que tienen las comunidades, ¿sí? Nosotros, o bueno, en ese entonces de diputado, los diputados hacen leyes, modifican leyes, eso hacen los diputados. O sea, ¿por qué van los diputados al territorio? Por una razón esencial, porque los diputados son representantes de la voluntad soberana del pueblo. Entonces, si usted representa al pueblo y no va a las comunidades del territorio, ¿cómo lo va a representar adecuadamente? Entonces uno va a recolectar la sensibilidad para poder representar correctamente a quien nos ha mandatado, que es el pueblo salvadoreño, porque somos cargos de elección, éramos cargos de elección popular, y diga éramos porque en entonces que yo era diputado, ahora soy electo como alcalde, que es totalmente diferente, y entonces vengo yo y empiezo a ver que aprobamos lo de la reducción de municipios, un momento histórico. Hay que hacer funcionar el conglomerado de distritos. Entonces digo yo, bueno, tengo que incursionar ahí, primero para poder hacer que funcione el conglomerado, y segundo, para poder solventarle directamente con músculo, porque si algo pueden tener las alcaldías es músculo de hacer, ¿sí? Dentro de las limitantes, pero recordémonos que los gobiernos municipales son como un reinado de chiquitos, son autónomos, ¿sí? Entonces gozan de autonomía, entonces es como cuando vimos en el colegio que estaba el rey y los señores feudales, es como un feudo, ¿verdad? Entonces usted puede tomar decisiones y ser creativo en las riendas del municipio, ¿sí? Y si tomábamos en cuenta que eran 6, había un campo ahí inigualable, ¿sí? De poder hacer. Entonces implicaba un riesgo para mí porque allá estaba tranquilo. Yo creo que si me hubiera quedado con los brazos cruzados igual quedo de diputado, pero de alcalde no, había que sacarle el chip primero a la gente de que yo ya no iba para diputado, porque yo llegaba a las comunidades y me decían, diputado, el diputado, y entonces
había que hacerles entender. Entonces yo les decía, no, yo voy de alcalde ahora. Y entonces, para alcalde, me decían, ¿cómo? Alcalde, Santa Ana Oeste. O sea que ya no va Gustavo, o sea que ya no, porque no entendían que era Santa Ana Oeste. Entonces, era toda una dificultad, pero yo sabía que Dios conmigo. Y entonces, hicimos esa navegación y siempre Dios está tratando de usarnos para algo. Señor alcalde, una de las razones por la cual nosotros queríamos esta entrevista con usted es porque habíamos notado su forma de mencionar a Dios y la fe siempre en las participaciones que ha tenido. Pero le quiero hacer una pregunta. Sí. Por años, en El Salvador, muchos actores políticos se pusieron la bandera de la fe, sí, para tratar de venderse como la esperanza del cambio en el país. Yo recuerdo una elección presidencial de que los candidatos primero estuvieron en la misa de la mañana y después en el culto en la iglesia de Toby Jr. en el Taber. Recuerdo las palabras, lo tengo bien claro cuando Toby dice, querido, a la iglesia no se viene a buscar suerte, se viene a buscar a Dios. Sí. Entonces, realmente, en ese sentido, ¿cómo podemos nosotros como iglesia cristiana? Porque yo no espero que un teólogo sea el líder de mi país. Sí. Pero por lo menos espero que la gente que tome las decisiones para mi país esté alineada a ciertos principios. Claro. Porque si no, veámonos en el espejo, no quiero mencionar países, pero veámonos en el espejo de algunos países que antes los teníamos como primer mundo, pues, sí, que han venido en un proceso de deterioro moral, claro, y que los está llevando a una situación social tan complicada. O sea, ¿cómo nosotros podemos, o digamos, otra manera de formularla mejor? ¿Cómo podemos, directamente, cómo podemos confiar que no es una fachada? Pues, perdone que lo diga así, pero... No, pero es válida la pregunta. Pensemos algo. Ajá. Yo no estoy en campaña ahorita. Es correcto. ¿Sí? O sea, yo ya soy alcalde. Ajá. Yo no quiero convencer a nadie que yo soy cristiano. Es que hago una pausa, pero recuerdo a alguien que dijo 100% comprometido con Jesucristo y terminó preso. Pero entonces... por lavado de dinero, por lavarse un montón de plata. Pero resulta que puede ser alguien que quiere llegar a algo. Es ¿sí? correcto. Pero resulta que yo ya llegué, ¿sí? Por un lado. Ahora, tiene que quedar algo claro. Yo no quiero convencer al pueblo que yo soy cristiano, ¿sí? A mí me basta convencer a Dios, ¿sí? Si Dios sabe que yo soy cristiano, el pueblo es importante, pero no para convencer. Dios lee corazones, ¿sí? A Dios usted no lo puede engañar. Sí, porque de repente alguien puede vestirse con las sábanas blancas y estar totalmente alejado de Dios. Cuando usted da un mensaje, Dios sabe si usted lo está utilizando o está hablando genuinamente, ¿sí? Entonces, los seres humanos sembramos y cosechamos, ¿sí? Si alguien cosecha, ¿verdad? Realmente algo malo en ese sentido, es porque sembró y utilizó a Dios, ¿sí? Ahora, le insisto, uno puede ver si un hombre o un ser humano tiene valores cristianos, es fácil, sobre todo cuando un político, o sea, es fácil ir a ver cómo se lleva esa persona con sus hijos, ¿sí? Es fácil ir a ver si esa persona lee la Biblia, es fácil ver cómo lo ven los empleados, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que a veces somos cómodos, si nos quedamos con la esquinita, pero si usted quiere ver cómo es un funcionario público y si tiene valores cristianos, es fácil verlo ahora, facilito. ¿Qué hace los fines de semana? Si anda bolo o anda allá en antros de perdición, no sé. Entonces, a veces, fíjense, el problema es, yo de vez en cuando subo twitters o mensajes en Face cristianos. Entonces uno dice, usted está utilizando a Dios, dice la gente, usted no hay qué, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, prefieren políticos que no tengan valores cristianos, porque del hacedor del mensaje se va a encargar Dios, pero deje que el mensaje, que no es un mensaje político, porque imagínese, usted viene y hace referencia a la fe, en un mensaje en redes, y usted dice, bueno, la fe, ¿sí? ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Esa es la fe. Y usted hace mención de qué utilidad tiene fortalecer la fe en un ser humano. Y yo hablaba en un mensaje que yo decía, bueno,
a veces los líderes religiosos, sea de la religión que sea, le dicen, hermano, fortalezca la fe. Entonces yo digo, bueno, enseñémosle a fortalecer la fe a la gente. Entonces hablaba yo en un mensaje de eso y empezaron a sonar los tortazos, ¿verdad? Porque empezaron a decir, no, es que usted se va a ir al infierno. Y entonces yo les digo, bueno, ese no es un mensaje político, pero es que usted es político. Sí, pero, o sea, yo tengo derecho a tener una relación con Dios. Es que ¿sabe qué es lo que le digo? Yo no tengo 15 años y yo recuerdo muy bien ese momento de la historia en el cristianismo en El Salvador, en la época 90 y 2000, que si alguien dentro de una iglesia quería participar en política, lo primero que le ofrecían era disciplina, como se dice en la iglesia, porque no podés contaminarte en el mundo. No era bien visto. No era bien visto. Entonces, todavía hay, digamos, esos residuos en la misma iglesia cristiana que asociar la política con lo malo. Pero, insisto lo que dije al principio, ¿y dónde está la ley de Moisés? Pues pregúntele a cualquier judío, su Tanaj, como le llaman ellos, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, es un libro político. Vamos a pensar algo. Aquí hay un político que no menciona a Dios, ¿sí? Aquí hay otro político que lo menciona, ¿sí? Vamos a pensar que ambos son mentirosos, ¿sí? Ninguno de los dos tiene una relación con Dios, ¿sí? ¿A cuál prefiere? ¿A cuál prefiere usted? Es correcto. Al que menciona a Dios. Exacto. Porque por lo menos lo menciona, le va a llegar el mensaje a alguno. Aunque no lo quiera, está haciendo carrito, ¿verdad? Porque agarra un evangelio y lo menciona y hay personas que lo escuchan, ¿sí? Habrá gente que lo sigue. Este no lo menciona para nada, ¿sí? Y de hecho, que ambos al Estado en contra de Dios. De hecho, tuvimos la oportunidad de entrevistar a alguien en este podcast. No voy a mencionar el país porque obviamente no lo puedo hacer, pero fue de los primeros países hace como 30, 40 años que se declaró ateo, que su clase política declaró el país ateo. Y fue un lío que ellos pasaron, o sea, difícil a nivel social, persecuciones, asesinatos por lo mismo, pues. Entonces lo que le digo yo a la gente que ve este podcast, si nosotros como cristianos queremos vivir en un país con las libertades religiosas que hasta el día de hoy hemos tenido, pues yo no espero un pastor o un teólogo que sea el presidente o un diputado de mi país, pero por lo menos gente que esté alineado a los valores cristianos. Pero, y usted, dígame, ¿y usted va a poder saber quién está realmente alineado con Dios? Por lo mismo que ¿Quién es el único que va a poder? Dios. Exactamente. Entonces, pero aquí se cumple muy bien lo que usted dice, o sea, yo puedo hablar de Dios, pero mis actos atrás, entonces cuando totalmente yo veo alejados. Cuando yo veo en el ejemplo que yo le puse, dos políticos falsos que no son cristianos pero usan a Dios, ¿sí? O uno no lo usa y el otro sí lo usa. Ambos van a cosechar eso, ¿sí? Ambos van a tener el premio, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos de preferir nosotros? ¿Sí? Políticos que mencionan a Dios. Ahora, yo le voy a decir algo. Yo estuve en la comisión política, ¿sí? Nosotros en la comisión política tomábamos y entrevistábamos a los candidatos a magistrados, los candidatos a procuradora, los candidatos, ¿sí? A fiscal de la General de la República. Y entonces al platicar con mis compañeros, a veces uno puede caer en el error de solo ver cuánta experiencia tiene en la materia, cuántas maestrías tiene, ¿sí? Y entonces yo les decía, pero eso no nos dice, bueno, este es inteligente porque mira, tiene 7 maestrías y están vinculadas por lo que es candidato. Y yo les decía, sí, pero los seres humanos pueden ocupar la inteligencia para robar, ¿va? Para hacer lo malo. Si nosotros vamos a ver la historia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que han hecho mal las cosas, todos han sido inteligentes, todos han tenido experiencia. Muy preparados. ¿Va? Entonces, ¿qué es lo que debemos de buscar? Les decía yo. ¿En dónde están los valores morales cristianos ahí? ¿Sí? ¿A dónde está Dios ahí? ¿Sí? ¿En qué lugar está Dios? ¿Ah? ¿En qué lugar está la familia? Hay que ver si es una familia disgregada, donde los hijos no les importan, o donde la esposa no le importa, o ¿dónde están? ¿Verdad? Entonces, esa es parte de la obligación del que está eligiendo, ¿sí? En ese caso, nosotros como comisión. Entonces, si usted fija, yo les hacía preguntas, mire,
cuáles son sus valores cristianos, ¿verdad? Y metí una trampita, porque yo les decía, ¿cuáles son sus valores morales? Porque si yo le decía cristiano, se iban a ir a contestarme dónde estaba Dios. Entonces yo le decía, ¿cuáles son sus valores? ¿Cómo es la pirámide de valores de usted? Entonces venían, algunos me decían de un solo, Dios está en primer lugar. Entonces, ¿qué me daba eso? Una seña de que esa persona estaba consciente, ¿verdad? Fíjense, los seres humanos decimos, porque es fácil ver si una persona de alguna manera tiene una relación con Dios, ¿sí? Los seres humanos decimos, bueno, Dios debe estar en primer lugar, pero realmente practicamos que Dios está en primer lugar, ¿sí? Los que me escuchan, ¿será que Dios realmente está en primer lugar? ¿O será que Dios para ustedes está en primer lugar? Pues toda la gente dice, sí, Dios está en primer lugar, pero la relación que la mayoría de personas tienen con Dios, fíjese, no es una relación, porque la relación es de amor, de dar y recibir. Entonces yo le diría a usted, ¿y usted qué le da a Dios? Bueno, yo voy al culto, ¿sí? ¿Pero por qué va al culto? Escarbemos por qué va al culto, porque se quiere salvar, entonces va por usted. Yo le estoy preguntando ¿qué hace usted por Dios? Bueno, yo leo la Biblia, me decía un amigo, pero la lee, porque la lees, porque quiero aprender para hacer las cosas bien y salvarme. La lees por vos. ¿Verdad? Si vos me decís, leo la Biblia para enamorarme de Dios, ¿verdad? Es diferente totalmente. Cuando uno va al culto, cuando uno va a misa o lo que sea, ¿qué le dicen los líderes? Vengan a recibir bendiciones, ¿verdad? Entonces usted llega para recibir bendiciones. ¿Por quién va? Sí. Por usted. Pero si le dijeran a usted, venga a enamorarse de Dios, bueno, entonces usted fuera a enamorarse de Dios y siempre le llegarían las bendiciones, ¿ve? Pero se nos enseña erróneamente. Cuando usted ora en la noche con su señora, ¿quién debe salir corriendo y estar disponible para usted? Dios. Ustedes no oran a la misma hora, a veces sí, pero de repente hay un cambio. ¿Quién tiene que salir corriendo a escuchar cuando usted está orando? Dios. ¿Quién es el que tiene que estar disponible para usted? Dios. En la mañana vuelve a salir de su casa y ora, pide por sus hijos, por usted, por el día, da gracias, pero ¿quién debe estar disponible para usted? Dios. Cuando usted lee la Biblia, ¿quién estaba disponible? Pensemos en ejemplo. Cuando Dios le pidió a Noé que construyera el arca, ¿quién estuvo disponible? Noé. Cuando Dios le pidió a Moisés que en el Éxodo ayudara a sacar al pueblo de Dios fuera de Egipto, ¿quién estuvo disponible? Dios. Pero a nosotros nos han enseñado a tener una relación con el genio de nuestros deseos y preocupaciones, ¿verdad? Cuando la relación de amor es de dar y recibir. Entonces, ¿cómo le puede dar uno a Dios, que es el dueño de todo? Si uno le puede dar a Dios, uno le puede servir, uno puede ser carrito. Fíjese, y les voy a contar este ejemplo. Un amigo mío me habla y me dice, Jorge, te invito a una misa, ¿sí? Católica, a las 6:30 de la mañana. Y yo digo, estaba cansado, yo digo, no, fíjate que tengo algo que hacer y no puedo, yo quisiera ir. Y le dije que no. En la noche que estaba orando, yo sentí que esa era una oportunidad, ¿sí? Entonces vine yo y le digo a Dios, hagamos un trato, ¿sí? Voy a ir, pero en esa libretita que tenés de cheques buenos y cheques malos, hagamos el trato que no me vas a poner ningún cheque bueno, porque si yo indirectamente yo voy a sentir que tengo un premio, aunque no lo haga conscientemente, allá metido en mi corazón estoy siendo bueno, ¿verdad? Y mi única intención mañana es decirte que te amo. Esa es mi única intención. Te quiero decir por primera vez en mi vida, te amo, sin esperar nada allá dentro de mí a cambio, ¿sí? Y hagamos el trato, ¿sí? Me levanté temprano, ¿sí? Me fui, y todos tenemos en el closet una ropa que es la que más nos gusta, ¿verdad? Agarré la ropa que más me gustaba, ¿sí? Bueno, en el caso de las mujeres nunca tenemos, bueno, pero digamos que sí, ¿verdad? No nos alcanza. Me puse la ropa que más me gustaba, me fui a la misa, me senté al frente, puse full atención porque tenía que hacer eso con pasión, ¿verdad? Genuinamente, le estaba demostrando a Dios por primera vez en mi vida, sin esperar nada a cambio, que lo amaba. Yo vi toda la misa, terminó la misa y al poner el primer pie afuera de la iglesia dije, Dios mío, este es el primer día de mi vida que te dije te amo, a mis 48 años. Este día te dije te amo. Y entonces hoy
hoy lo hago, de repente lo hago conscientemente y le digo, bueno, Dios mío, hoy voy a hacer tal cosa, pero no quiero nada, ¿sí? A la primera persona que vea le voy a dar, pero cuando me la pongas enfrente o a la primera persona que me toque voy a hablarle de ti, pero no quiero nada de cambio, ¿sí? Es el mismo trato, solo es para decirte que te amo. Entonces, pero usualmente no tenemos una relación con Dios. Salimos de la casa, nos olvidamos de Dios, a menos que tengamos un problema nos acordamos, o en la noche nos volvemos a acordar. Pero ¿y por qué no nos lo llevamos con nosotros? Es que ahí anda. No, yo digo de manera consciente. Entonces nosotros, ahí me está oyendo alguien de mi equipo y sabe que no estoy mintiendo. Nosotros hacemos un ejercicio, o sea, cuando salimos de la casa le decimos, oramos, ¿verdad? Le toca un día a cada uno de los que van en el vehículo y decimos, bueno, venite con nosotros, no te quedes en la casa, quiero que conscientemente andarte conmigo todo el día, ¿verdad? Y lo hacemos, y entonces de esa manera es que tratamos de tener una relación con Dios imperfecta, ¿verdad? Porque somos seres imperfectos. Súper interesante. Por eso realmente el nombre de Vida Cristiana a nosotros nos hizo clic en el momento que tocó que elegirlo, porque realmente tratamos de motivar a cada uno de los que están ahí escuchándonos ahorita o lo van a escuchar después, para mantener realmente, pues, la importancia de mantener una relación directa con Dios. Alcalde, en este mes y cachito que tiene usted en la alcaldía, Sao ha dado mucho de qué hablar. Ha dado mucho de qué hablar, en positivo. Yo me metí un día de estos a YouTube, a algunas redes, y ponía Jorge Castro. Y me salían muchas reacciones, y la mayoría es de los cambios que se están haciendo, incluyendo el tema de la reducción de salario que usted se hizo. Eso realmente no pasa. Quiero ya ir cerrando, porque sí me interesa saber, para todos los que estamos bajo estos 6 distritos que usted lo mencionaba, y los que no están ahí, pero sí están pendientes, ¿cuáles son los proyectos que se vienen? Bueno, yo creo que es una pregunta muy interesante. Si ustedes miran, históricamente las alcaldías no han funcionado, o sea, de manera general, ¿sí? Las alcaldías han hecho lo mismo repetitivamente, ¿sí? Si usted habla de el tendido eléctrico, siempre ha ocurrido lo mismo, no hay dinero, las alcaldías son dependientes del gobierno central. Cuando el gobierno central está haciendo muchas cosas, las alcaldías esperan recibir del gobierno central, deme FODES, y si no hay FODES no puedo hacer nada, ¿sí? Entonces, yo creo que las alcaldías deben de cambiar su operatividad en esencia, debe haber una reingeniería en el interior, y las alcaldías deben de ser autosostenibles para cumplirle a las comunidades. Ahora, ¿cómo logra eso usted si las alcaldías no han funcionado históricamente por más de 30 años? ¿Sí? Porque yo digo, bueno, si yo sigo haciendo las cosas igual voy a llegar al mismo punto, ¿sí? Entonces tengo que hacer algo diferente para llegar a otro punto diferente. Entonces, fíjese, yo digo, bueno, debemos de tener una visión empresarial. Las alcaldías deben de ser empresarios, ¿sí? Ahora, ¿empresario hacia qué? Bueno, mire, yo en mis 33, 34 años de experiencia en la administración pública, si algo he podido constatar yo es que la administración pública, ¿sí? Los gobiernos, los órganos, ¿sí? Las instituciones públicas compran bienes y servicios, gastan millones en bienes y servicios. Entonces, ¿por qué las alcaldías no pueden comercializar hacia el mismo Estado? ¿Sí? Usted mira escritorio, alguien se los vendió al Estado, ¿sí? Usted ve en maquinaria, alguien se la vendió al Estado, ¿sí? Usted mira papelería en la alcaldía, alguien se la vendió, o el órgano ejecutivo, alguien se lo vendió. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es el ingreso de las alcaldías? Intereses, impuestos y tasas municipales. Pero ¿por qué no podemos incursionar como empresarios, ¿sí? Pero no venderle al pueblo, venderle al Estado? Entonces usted viene y, si me permite la botella que tiene ahí, de agua. Esto es el agua. Fíjese, el Estado compra y gasta millones en agua embotellada, ¿sí? Pero millones. Usted va a los juzgados, hay agua embotellada,
Va usted a todas las oficinas de la Asamblea Legislativa y agua embotellada, comprada, millones. Va al MOP, millones. ¿Sí? Va a Gobernación, agua embotellada. Entonces yo digo, bueno, quiero embotellar agua. Quiero embotellar garrafones de agua y vendérselas al Estado. ¿Sí? Que competir con la empresa privada con precios y en calidad, y que el MOP me compre a mi agua, ¿sí? Que Gobernación me compre agua. No solo genero empleo local en la embotelladora, sino que genero ingresos, ¿sí? Por ejemplo, en un año una de estas empresas hacen millones de ganancias. ¿Por qué no puede ser la alcaldía municipal de Sao? ¿Qué puedo hacer yo con un ingreso? Póngale, si queremos ser prudentes, 200,000, 300,000 pesos, 400,000, ¿sí? En 6 meses, ¿sí? Al año $1 millón. ¿Qué puedo hacer yo con $1 millón? ¿Sí? Entonces, puedo generar otras empresas hacia el mismo estado, donde de alguna manera pueda generar todavía más ingresos. La perforación de pozos. ANDA no perfora pozos, ¿sí? ANDA paga porque le perforen los pozos, ¿sí? Claro, cuando llegan ahí son mandados por ANDA porque dieron un contrato para la perforación. O le voy a poner un ejemplo: usted va pasando por el bypass de Los Chorros, el de Opico, usted mira trabajadores que tienen la camiseta del MOP, pero son trabajadores de la empresa privada, participaron en una licitación en el MOP, ¿sí? Lo que pasa es que en el contrato parte de la obligación que tienen es que se pongan la camiseta. Deben de representar a la institución. Entonces la gente pasa y dice, el MOP construyendo. No, el MOP contrató. ¿Por qué no podemos ser una empresa que le dé servicios al Estado? ¿Por qué si yo no puedo invertir en una perforadora de pozos y venderle la perforación a otras alcaldías? ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a limitar a hacer lo mismo? ¿Sí? ¿Por qué no puedo yo como alcaldía, ya cuando tenga la embotelladora de agua, ya cuando tenga la perforadora, por qué no puedo invertir yo en máquinas para arreglarle las calles a otras alcaldías y que me paguen por arreglárselas? ¿Sí? Como alcaldía Sao. ¿Sí? Entonces rompemos el esquema de dependencia y empezamos a tener autosostenibilidad. ¿Quién va a ser el único ganador? ¿Sí? El pueblo salvadoreño. Correcto, de verdad que ha sido una conversación muy amena con usted, señor alcalde. De verdad agradecemos mucho el tiempo. También agradecemos que ha sido muy transparente, de verdad, toda la forma que ha interactuado con nosotros. Para cerrar, quisiéramos hacerle una última pregunta, y es que ¿qué mensaje le puede dar el alcalde Jorge Castro a la comunidad cristiana de Sao y también a la comunidad cristiana que nos ve, porque nos ven en diferentes países también? También nos ven salvadoreños que están de la diáspora. Entonces, ¿qué mensaje le puede dar usted a esta comunidad cristiana que está viendo su trabajo, o que tiene sus ojos puestos en su trabajo, que está, como decía mi esposa y usted al principio, que va por 2 mesecitos casi? ¿Cuál es el mensaje que le da? Bueno, el mensaje es simple y claro, ¿verdad? Si nosotros no hacemos de la mano de Dios las cosas, no vamos a llegar a ningún punto. Y así de simple es. Así sucede en nuestras vidas, así sucede en lo que nos embarcamos. Entonces, si queremos hacer esto, si como pueblo nos unimos, si ante este mundo que está al revés, yo a veces creo que estamos en la apostasía de las cosas, porque es el mundo al revés, donde hombres se creen jirafas o gatos, y estamos como en el momento de donde los valores cristianos y morales están saliendo y volando por la ventana. Creo que es cuando más nos debemos de unir la gente cristiana y empujar esos valores cristianos. Ahora, ¿cómo vamos a tener éxito para que Sao sea exitoso? Tiene que estar Dios dentro de esto, si no, no vamos a poder. ¿Cómo lo vinculamos? Bueno, lo vinculamos teniendo una relación en lo que hacemos, ¿verdad? Si usted que me oye, si ustedes tienen un programa cristiano, ¿verdad? Tienen que tener un balance interior cristiano, ¿verdad? Para que realmente esto se dé y el camino se ilumine donde debe ser. Ahora, somos seres humanos imperfectos, pecamos, cometemos errores, pero el rey David, a mí me gusta el rey David porque el rey David pecaba, ¿verdad? Salió ahí a la terraza, vio a la muchacha bañándose y mandó al esposo a que muriera prácticamente. Él cosechaba lo que sembraba, ¿verdad?
Pero ¿por qué Dios lo amaba con pasión? ¿Por qué era cuelludo de Dios? Porque era pecador, porque él tenía una relación con Dios. Entonces, si nosotros en Sao aprendemos a tener como pueblo, si no queremos ver solo como Sao, aprendemos a tener un empuje y una relación con Dios, nadie nos va a detener. Vamos a ser la mejor alcaldía de todo las 44 alcaldías, vamos a ser el pueblo más bendecido por Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted lee el libro de Reyes, cuando el rey alejaba al pueblo de Dios, el pueblo era maldecido, y cuando lo acercaba, el pueblo era bendecido. Entonces, seamos bendecidos, acerquémonos como pueblo a Dios, ¿sí? Entonces, y con esto termino. Le ponía un ejemplo de los pacientes de enfermedades crónicas, ¿sí? Bueno, yo puedo hacer una labor social. Imaginémonos, compro un bus o un vehículo para transportar a la gente que está allá en los lugares de acceso, de difícil acceso, y lo llevo a recibir diálisis, ¿sí? Pero ese es un proyecto cristiano. No, es un proyecto social. Sí, tiene alguna vinculación chiquitita, ¿va? Pero ¿cómo lo podemos volver en su principio, en su valor principal cristiano? ¿Cómo lo podríamos volver? Yo platicaba y trataba de que Dios me dijera cómo. Bueno, imaginémonos que llevamos a esos pacientes con enfermedades crónicas, pero en el camino alguien les va leyendo la Biblia, alguien les dice cómo fortalecer la fe, ¿verdad? Se vuelve cristiano, ¿verdad? En ese momento somos carritos para bendecir gente. Imagínense, con una persona en toda nuestra existencia política o existencia de vida que podamos salvar, le vamos a estar sirviendo a Dios. Entonces, volvamos cristiano esto, volvamos cristiano, y al decir cristiano, donde Dios debe ser lo primero, ¿verdad? Eso. Bueno, de verdad que gracias una vez más por su tiempo, igual a todos los que los regalaron de este espacio, que nos vieron desde sus tablets, desde sus teléfonos, o nos escucharon desde Viva Radio. Pues aquí estamos, y agradecidos una vez más por el tiempo que nos regaló, y también a todos ustedes. Gracias por su sintonía, gracias, alcalde, por compartir con nosotros en este espacio que ha sido de mucha bendición. Amén. Comparta esta transmisión. No sabemos hasta dónde podemos llegar para poder impactar a alguien. Gracias, porque domingo a domingo nos brinda un espacio en su casa y con su familia. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Adiós, bendiciones.